En este tema vamos a ver cómo es la España del siglo XVIII. Vamos a hacer un repaso sobre todo desde un punto de vista político, por lo tanto se va a centrar especialmente en todo el proceso de reformas que llevarán a cabo la nueva dinastía que va a llegar a la península en 1700, la dinastía de los Borbones. De ahí el enunciado del tema, el reformismo borbónico. Aquí en la portada tenemos un cuadro de la familia de Felipe V, sobre el que volveremos después para explicar algunos aspectos. Este tema en realidad no recoge todo el siglo XVIII, puesto que el último rey de este siglo, Carlos IV, que sube al trono en 1788, lo veremos en el siguiente tema con la crisis del antiguo régimen. Básicamente, este reformismo borbónico abarcará tres reinados, uno muy largo, de casi 50 años, desde 1700 a 1746, que será el de Felipe V. Habrá un breve paréntesis que no se suele recoger en casi ningún sitio, porque apenas dura un año, en 1724, cuando reinará su hijo Luis I, pero no tendrá ninguna trascendencia. Como decimos, Felipe V reinará desde 1700 hasta 1746 y emprenderá la mayoría de las grandes reformas encaminadas a centralizar y uniformar la corona española. Después le sucederá Fernando VI, su hijo, que reinará desde 1746 a 1759, y el sucesor de Fernando VI no será su hijo. Carlos III era hermanastro, luego lo veremos, de Fernando VI. Por lo tanto, padre, hijo y el otro hijo con la segunda esposa, con Isabel de Farnesio, Carlos III, serán los tres reyes de este periodo. ¿Qué vamos a ver en este tema? Pues básicamente vamos a analizar el proceso por el que llega una nueva dinastía, la de los Borbones, cómo esa nueva dinastía va a transformar el Estado en un proceso de centralización que va a crear por primera vez algo que podemos definir claramente como España, como el Estado español, como un Estado unitario. Va a haber una serie de reformas y modernización tanto en España como en las colonias americanas, y será el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. Será también el de la Ilustración en España, aunque veremos que una ilustración muy especial con bastantes dificultades para imponerse. Como decíamos, este sería el árbol genealógico de los Borbones en este siglo XVIII. Tenemos Felipe V, que con su primera esposa, María Luisa de Saboya, tiene dos hijos. Luis I, el de ese brevísimo reinado en 1724, y Fernando VI, que reinará del 46 al 59. Después tenemos a Carlos III, que es hijo de Felipe V, pero con su segunda esposa Isabel de Farnesio, y después el hijo de Carlos III, que será Carlos IV, que como digo ya veremos en el siguiente tema. A ver, ¿cómo y por qué llegan los Borbones a España? Pues bueno, como sabéis del tema anterior, el último rey de los Austrias, Carlos II, muere sin descendencia y eh, en su testamento deja como heredero a Felipe d'Anjou, que era nieto del rey Luis XIV de Francia y de su esposa Mariana de Austria, de la Casa de los Austrias españoles. En principio se establece a Felipe d'Anjou como futuro heredero del trono, pero ya veremos que no va a ser el único candidato y que va a despertar la candidatura de Felipe d'Anjou bastante rechazo tanto dentro como fuera de España, y habrá otro candidato que será el archiduque Carlos de Habsburgo, hermano del por entonces emperador del Imperio Austriaco, Carlos de Habsburgo. La existencia de estos dos candidatos con su correspondiente apoyo va a provocar una guerra que se llamará Guerra de Sucesión, porque por la sucesión al trono de Carlos II, que tendrá bastantes frentes. Será a la vez una guerra a nivel europeo y tendrá también un componente de guerra civil dentro del territorio español. Lo vamos a ver un poquito por separado para analizarlo mejor. Aquí tenéis un vídeo que podéis ver en el que se explica también esta guerra de sucesión española, y aparte pues voy a explicar cómo funciona. Como digo, el heredero según Carlos II debía ser Felipe d'Anjou, pero esto en Europa pues se ve con mucha reticencia porque Felipe d'Anjou es nieto de Luis XIV, de la dinastía de los Borbones, y especialmente Inglaterra
teme que Francia acumule demasiado poder, puesto que tendría la misma casa, Borbón, tendría el trono de Francia y también el trono de España con sus colonias americanas, que eran extensísimas. Así que Inglaterra creará una alianza junto con el resto de países importantes, Holanda, Portugal, la propia Austria y Saboya, para apoyar al archiduque Carlos. Eso va a ser el inicio de esta guerra de sucesión. En el interior también habrá división, puesto que Castilla apoyará mayoritariamente, excepto algunos nobles, a Felipe de Anjou, mientras que la corona de Aragón apoyará al archiduque Carlos. A nivel internacional, como decía, se forma esa gran alianza, comandada por Inglaterra y Austria. En general, la iniciativa es tomada por esa gran alianza. Los ingleses tomarán Gibraltar en 1704, poco después los austriacos desembarcarán en Barcelona, incluso el candidato austriaco llega a acercarse, a llegar a Madrid, pero no se proclama rey porque ve que no cuenta con el apoyo de los nobles y del pueblo, pero en general decimos que la iniciativa militar es para los rivales de Felipe de Anjou. Sin embargo, en 1711 muere el emperador austriaco, José I, y se nombra a su hermano, el archiduque Carlos, rey, emperador del trono austriaco. Eso ya cambia la perspectiva de Inglaterra, que había apoyado a los austriacos no porque tuviera mucho interés en ellos, sino para evitar la hegemonía francesa. Ahora el problema sería que Austria tuviera en las mismas manos pues, el imperio austriaco y la corona española. Así que Inglaterra fuerza la firma del Tratado de Utrecht en 1713, que va a poner fin a esta guerra de sucesión. En el Tratado de Utrecht, son dos tratados, Utrecht y Rastatt, pero el que afecta a España es el de Utrecht. España va a perder numerosos territorios. De hecho, pierde todos los territorios que le quedaban en Europa. Como podéis ver en este mapa, tiene que ceder Cerdeña a la Casa de Saboya y Sicilia, Nápoles, Milanesado, Flandes y Luxemburgo a la Casa de Austria. Aparte de eso, la propia Inglaterra se lleva Menorca, que será recuperada a finales del siglo XVIII por España, y Gibraltar, que como sabéis hoy día sigue perteneciendo a Inglaterra. Aparte de eso, Inglaterra solicitará lo que se llama el navío de permiso, que es la posibilidad de poder enviar un barco cada vez que la flota española vaya a comerciar a América, un barco cargado de productos británicos, y el llamado asiento de negros, que es el monopolio del tráfico de esclavos también con América. A nivel interno, como decíamos, Castilla apoyará mayoritariamente a Felipe, pero Aragón se decantará por el archiduque Carlos. Básicamente porque los franceses tenían, la Casa de Borbón tenía un modelo muy centralista que no gustaba para nada en Aragón, y además, especialmente en Cataluña, se tenía un recuerdo muy negativo de cuando los franceses, en aquella época surgida en la Guerra de los Segadores, cuando los franceses estuvieron en Cataluña. Así que Aragón, especialmente Valencia y sobre todo Cataluña, no querían al candidato francés, Felipe Anjou, y apoyaron al archiduque Carlos de Austria. Sin embargo, en 1707, tras la batalla de Almansa, Felipe de Anjou, el futuro Felipe V, se va a hacer con Valencia y Aragón, y Cataluña, aunque a partir de la firma del Tratado de Utrecht en 1713 queda abandonada por las potencias internacionales, seguirá resistiendo hasta que cae finalmente a manos de las tropas del futuro Felipe V, de Felipe de Anjou, el 11 de septiembre de 1714. Posteriormente, en 1715, sería ocupada Mallorca. Digo esta fecha, 11 de septiembre de 1714, porque si estáis un poco al día de lo que sucede, bueno, es el Día Nacional de Cataluña, la Diada, y hoy día se considera pues, bueno, un referente del nacionalismo catalán. De hecho, pues, por ejemplo, cuando había todavía público en los estadios de fútbol, pues en el Nou Camp, en el minuto 17 y 14 del segundo, se empezaba a gritar independencia, independencia. Esa derrota ante las tropas de Felipe de Anjou, del futuro Felipe V, o de Felipe V ya,
El 11 de septiembre de 1714 se considera un momento simbólico para el nacionalismo catalán porque se considera que perdió su independencia frente a Castilla.